activó una clase que corresponde a la unidad 1 sobre brechas de género que yo di el año pasado. Entonces, todos los contenidos tienen soporte en algún tipo de video, o clase dada, o clase que se dio, o filminas con audio. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, profe. Genial. La semana que viene vamos a tener presencial. ¿Qué quiere decir presencial? Porque estas también son presenciales. ¿Presencial física? Candelaria, háblame, así me aclaras. Quizás se refiere a los prácticos. Por eso no sé a qué se refiere. ¿Cande? Bueno, Cande no está. Bueno, vamos a comenzar entonces con la unidad número 2, a los fines de que podamos... Parece que los teóricos eran virtuales para todo el año. Los teóricos son virtuales, por eso digo, no sé a qué refiere. Estos teóricos se llaman ahora presenciales remotos, gente, mientras Sí. sean en tiempo real, es decir, esto se está desarrollando ahora mismo, o sea, no lo están ustedes viendo en diferido, están acá adentro virtualmente, más los 5 que están viendo el streaming. Esto, de acuerdo a los últimos ajustes que recibió la Universidad Nacional de Córdoba y que están en plena implementación dentro de la facultad, se llama presencial remoto. ¿Sí? ¿Ok? Y es la modalidad que la asignatura va a seguir sosteniendo, al menos para esto, que son las clases teóricas. ¿Ok? ¿Está? Cualquier cambio, cualquier modificación va a ser oportunamente informado por Silvina o por mí en el ABP y siempre va a responder a las últimas indicaciones que recibamos a su vez nosotros del Consejo Directivo y la Secretaría Académica de la Facultad. ¿Vale? Como esta decisión hubo que tomarla al comienzo de cursado y había problemas en cómo definir la presencialidad por el tema de la disponibilidad de aulas, recuerden que nosotros dijimos al comienzo que las únicas actividades presenciales son los 10 prácticos para promocionales, las 10 actividades prácticas para promocionales, de las cuales ya tienen un cronograma, y las actividades de evaluación de parciales. Los teóricos van a seguir con presencialidad remota todo el año. ¿Quedó claro eso? Es decir, que más allá de que en mayo se vuelva la presencialidad, los teóricos van a seguir dándose en el año con presencialidad remota y se graban y se suben a la BP. ¿Quedó claro? Buenísimo, vamos al tema que nos ocupa. ¿Están viendo ahí una ventana? Por ahora sí, pero no en presentación completa. Sí. Está medio lentoski esto. Tiene que invertir en una computadora más potente, doctora Brusini. No, me parece que es la velocidad de internet. Aproveche los fabulosos sueldos con los que son reconocidos los docentes universitarios y cómprese una compu de primera línea. Y no está tan fácil comprar computadoras. Las computadoras están bastante caras ahora. Ahí está, listo. ¿Está? ¿Se ve? Ay, quería probar una cosa que me dieron para poder presentar y ver, pero no está funcionando. Bueno, la idea de hoy era poder comenzar a trabajar un poco el problema de investigación, ¿sí? Que es una preocupación, digamos, es un tema muy importante, yo diría que es la unidad más importante de la materia, y vamos a tratar de darla en el tiempo que sea necesario para que pueda quedar claro. Porque creo que es la unidad más importante de la materia. Como ustedes vieron, la unidad 1 repasa cuestiones vinculadas a discusiones históricas en torno a la psicología como disciplina científica.
También repasa en esos videitos que yo les dejé algunas cuestiones que recogen conceptos que ustedes ya conocen y que tienen que ver con los planteos epistemológicos en torno a la construcción del conocimiento científico. Cuestiones que ustedes ya vieron en epistemología, por ejemplo. Pero lo que se hace en esa unidad 1 es recoger parte de lo que ustedes ya conocen y traerla y ponerla en consideración ya en el marco de la materia, que es la base filosófica que sostiene los métodos que vamos a desarrollar en la materia. Yo no recuerdo si se los dije, pero esta materia va a cambiar el nombre cuando le toque, por el cambio de plan de estudio, nos toque ser plan nuevo. Vieron que el plan se va incorporando año a año. El próximo año creo que ya se cambiará el nombre de esta materia, que va a pasar a llamarse Métodos de Investigación en Psicología. Y no Metodología de la Investigación Psicológica. ¿Por qué? Porque como verán en esa unidad 1, y vamos a ver a lo largo de toda la materia, nuestra posición en torno al método es que no existe un método, sino que existen múltiples métodos, y que no solo existe lo que ustedes pueden llegar a conocer como metodología cualitativa o metodología cuantitativa y los paradigmas epistemológicos que sostienen las posiciones cualitativistas críticas o cuantitativas, sino también que la cátedra aboga por otros paradigmas como más nuevos, de discusiones más recientes, que tienen que ver con las metodologías mixtas. Las metodologías mixtas tienen que ver con la articulación metodológica. La cátedra defiende la posición también de no solo de lo cual y de lo cuanti, sino de las metodologías mixtas, porque consideramos que hoy por hoy, y a la luz de los problemas que atraviesa la sociedad, la comunidad, las personas, cada vez más estos problemas requieren de las articulaciones metodológicas. Es como muy difícil para una disciplina como la nuestra poder abordar un fenómeno con una sola mirada, es decir, ponernos un solo lente para ver la realidad. Hoy las realidades son multidimensionales, multideterminadas y extremadamente complejas. Por lo tanto, ustedes y nosotros todos debemos adquirir dominios en los distintos lentes o las distintas formas de ver, no solo en términos teóricos, sino también lo que nos ocupa acá, que es en términos metodológicos, ¿sí? Entonces van a ver que en esas filminas que le dejé y lo que vamos a empezar a ver a lo largo de toda la materia, tiene que ver con esta concepción que la cátedra asume de poder generar en ustedes una mirada hacia los distintos enfoques metodológicos. Y la posibilidad que hoy por hoy se le da, y cada vez cobra más relevancia, de la articulación metodológica. Vamos a ir y venir sobre esto. Digo, se supone que la idea es que ustedes ya conocen algo de esto, pero bueno, es lo que vamos a transitar en la materia. Por supuesto que esto es un objetivo como muy ambicioso, porque tenemos una sola materia y la posibilidad de desarrollar en profundidad todos los enfoques es complejo. No obstante, por lo menos queremos dejar sentado esta primera semilla de que esto existe, de que esto es real, de que esto es necesario, y que tal vez aquellos y aquellas quienes deseen o tengan interés por lo metodológico, por la investigación, bueno, en algún momento puedan acercarse desde otros lugares que la carrera ofrece, como las prácticas de investigación, las prácticas por créditos, o una PCI, u otras formas que a veces los grupos de investigación ofrecen, ¿sí? Pero bueno, la idea es poder compartirles una mirada más amplia de los métodos, y por eso la materia va a empezar a llamarse Métodos de Investigación cuando nos toque, ¿sí? Bien, acá vamos a ver en esta unidad, yo digo es la unidad más compleja, porque es la unidad que nos desafía a pensar en el problema de investigación, ¿sí? Y esta no es una tarea fácil, es una tarea que requiere bueno, de algunos pasos, que es lo que vamos a tratar de dilucidar hoy, pero también requiere de cierta paciencia y motivación por el tema. Yo la verdad que invito, y les invito, a que aquellos que sobre todo vayan a hacer la actividad promocional puedan conectarse
cuando piensen en el tema, con alguna cosa que les interese. Por eso digo, hay parte de motivación en esto, que es importante, hay parte de desafío, por ahí tiene que ver más con nuestras implicancias en torno a los fenómenos que nos preocupan de lo que ocurre, ¿sí?, en nuestra sociedad y de lo que nosotros podemos aportar como psicólogos y psicólogas. Y también hay urgencias, ¿sí? Urgencias sociales, urgencias comunitarias que de algún modo también exigen que podamos pensar esas problemáticas. Entonces, yo les invito a que el factor motivacional, más allá de la técnica, que es lo que vamos a tratar de desarrollar acá, juegue con ustedes a la hora de pensar la actividad práctica de esta materia, ¿sí? Nosotros sabemos que por la dificultad que afrontamos con el cuerpo docente, no tenemos muchos docentes para ofrecerles esta posibilidad de hacer un proyecto a todo el mundo, y por eso quienes quieren hacerlo regular lo van haciendo un poco virtualizadamente y a distancia y con otros tiempos, pero quienes opten por la instancia promocional puedan hacer jugar estos dos elementos, es decir, la motivación de ustedes por un tema y toda esta cuestión más técnica, que es lo que vamos a trabajar en la cátedra. Bien, no se ve como pantalla completa. No. Vamos a pantalla completa. Ahora sí. ¿Ahora sí? Correcto. Bueno, tomando, digo, en todas estas preguntitas que hay acá, yo diría que se las guarden, porque son las preguntitas que nos permiten como ejercitar y empezar a darnos cuenta si tenemos un problema, qué problema tenemos, si es válido ese problema. Es decir, cuando planteemos un problema de investigación, vamos a empezar a preguntarnos qué queremos estudiar, ¿sí? Esa es una pregunta sencilla. Y eso va a dar lugar a qué pregunta tenemos, qué nos interesa. Otra pregunta que suele usarse mucho para guiarnos e ir como chequeando esas ideas iniciales que ahora vamos a empezar a dilucidar, tienen que ver con que una vez que yo digo, bueno, quiero estudiar esto, que es el qué, me empiezo a preguntar cómo lo voy a estudiar. Y eso refiere más al enfoque, es decir, con qué técnicas, con qué métodos yo voy a enfrentar la posible alternativa para averiguar esa respuesta a esa pregunta, ¿sí? El cómo, los métodos, dilucidar qué metodología es la más apropiada. Y la otra pregunta que suele circular cuando yo estoy pensando y haciendo este ejercicio como más mental acerca de ir ajustando e ir estructurando el tema de investigación es dónde lo voy a investigar, es decir, con qué población, en qué lugar, si son escuelas, si es una ciudad, si es una institución, si son jóvenes, si son adultos, si son niñas, ¿sí? Entonces, cada vez que ustedes estén pensando en la construcción de un problema de investigación, el qué, el cómo y el dónde y el por qué van a ser preguntas que van a circular. ¿Por qué? Porque la pregunta ¿por qué? Tiene que ver con que nosotros no vamos a trabajar cualquier cosa. Cuando uno decide hacer una investigación es una tarea costosa en muchos planos. Es costosa en términos del trabajo que implica, de los recursos humanos que implican, de los recursos económicos y del desafío en sí de llevar adelante una actividad de investigación. Por lo tanto, uno no hace investigaciones porque sí, hace investigaciones con un fundamento, con una razón, atendiendo a la importancia que tiene poder averiguar ese qué, poder averiguar esa respuesta al qué, ¿sí? Entonces, el por qué también es muy importante, ¿sí? Entonces, esto es como decirles, miren, siempre que estén pensando en un problema de investigación, no se olviden de preguntarse o preguntarse en torno a eso que definieron, el qué, el cómo, el dónde y el por qué, ¿sí? Son como preguntas como muy sencillas, pero como muy relevantes a la hora de pensar, afinar y estructurar una idea y un problema de investigación.
Yo no veo preguntas, no estoy viendo el chat, ¿sí? Quise inaugurar lo que había probado la semana pasada para poder hacerlo, pero no lo estoy viendo. Así que si la hay, me hablan. Abren el micrófono o Juan No tenés preguntas por ahora. Bien. Profe, disculpe. Sí. Buen día. ¿El de qué manera que había en la diapositiva anterior no es igual que el cómo? Exactamente. Son distintas preguntas y formas de preguntarse lo mismo, ¿sí? Por eso señalé las que eran las relevantes, ¿sí? Gracias. El qué, el cómo, el dónde y el por qué. Esas son como las relevantes, ¿sí? Bien, acá tienen otra filmina, que esto es como a título de síntesis. Acá lo que ustedes están viendo es, de acuerdo al modelo hipotético deductivo o al modelo inductivo, que tiene que ver el deductivo, aunque no es así, ya lo verán, o a lo mejor ya lo vieron en los audios que le dejé grabados, el hipotético deductivo parte desde una teoría, desde una revisión de un problema de investigación, que es todo esto que se denomina fase conceptual, es circular, por eso tiene la forma, si bien es un ovalado, digamos, es continuo, la flechita va en continuidad hasta el final, de la teoría a la teoría, y de la teoría se parte, digamos, de la idea de poder pensar un problema de investigación en base a una revisión de antecedentes, establecer un problema de investigación, determinar el qué y el cómo lo voy a hacer, después se recuperan los datos o se relevan los datos, que es la fase empírica, y termina el círculo en la fase interpretativa, que tiene que ver con los análisis de resultados de esa investigación, la elaboración de un informe, y cómo eso contribuye a la teoría. Eso es método hipotético deductivo, es decir, desde una teoría se va deduciendo un problema, métodos, relevamiento de información, análisis, resultados, conclusión, informe, contribuye a la teoría o a la generación de nuevas preguntas de investigación. Es circular, ¿sí? Mientras que el inductivo no es circular, lineal, sino que es recursivo. Vamos a volver sobre estos conceptos después en la próxima clase. ¿Qué quiere decir eso? Que no parte de la teoría, sino que parte de los hechos, de los datos, de la observación, de la realidad. Y de ahí se va a la teoría. Y en realidad no es que de los hechos se va a la teoría y ahí se queda, sino que todo el tiempo va de los hechos a la teoría y de la teoría a los datos, ¿sí? Pero ya vamos a desarrollar un poquito más la complejidad de la deducción y de la inducción. Pero más o menos, sea deductivo o inductivo, todos tienen los pasos que allí se reflejan, solo que no se da en la misma temporalidad. Sí. En los métodos, sí. Tenés alguien que ha levantado la mano, Laura Martín. Laura, háblame. ¿Se escucha? Perdón. Sí, perfecto. Sí. Porque el mío está desconectado. No, quería preguntar si el inductivo sería, por ejemplo, como un enfoque más antropológico, o sea, de la investigación antropológica. Sí, efectivamente. De hecho, los estudios antropológicos se enmarcan dentro de lo que son los estudios cualitativos, ¿sí? Los métodos etnográficos, y hay muchos otros métodos más. Y de hecho ya después vamos a empezar a ver, yo les conté en la primera clase, que justamente como apostamos a los métodos y no al método, la unidad que va a seguir de la unidad 2 es el desarrollo de todos los métodos cualitativos que hay, que comparten entre sí, entre ellos el método etnográfico, no solo que son inductivos, sino que son recursivos, ¿sí? Y eso lo comparten todos más allá de la diferencia que hay entre ellos, ¿sí? Por eso digo, vamos a volver varias veces sobre esto. Esto es una filmina que se las dejo como, digamos, como síntesis para que a ustedes los ayude a orientarse en todos los temas que vamos a desarrollar en la materia. Yo ¿sí? igual hago un comentario pequeño y le doy la voz después a Catalina, que levantó la mano también. Yo les recomiendo que no piensen en términos de casar una disciplina con un método particular, porque no es lo que ocurre actualmente, ¿sí? No ocurre con nuestra disciplina y claramente no ocurre con la antropología, ¿sí? Es posible que haya tradiciones que quizás en nuestro entorno sean más reconocidas por el predominio o la hegemonía de una orientación, qué sé yo.
el método inductivo, la etnografía y todo lo demás. Pero no quiere decir que toda la disciplina adopte esa estrategia de investigación, ¿sí? Esto es algo que tienen que considerar, sobre todo porque, bueno, es más fácil pensarlo desde la perspectiva que proponemos nosotros desde la asignatura. Siempre, sobre todo a mí me van a escuchar hablar de pensar en los métodos de investigación como una caja de herramientas, ¿sí? Entonces, en algún momento puede sernos útil una aproximación etnográfica, en otro momento nos puede ser útil una aproximación experimental, y no hay ninguna dificultad en poder conciliar esas cosas si la naturaleza del problema lo requiere, ¿sí? La semana pasada tuvimos una conversación muy linda con Vicky Ortiz, que de hecho está aquí en la sala, en donde ella contaba que en su proyecto actual de doctorado tiene componentes en donde hace, por ejemplo, grupos focales, que es una técnica central dentro de la aproximación cualitativa, y tiene otro componente donde hace experimentos, y no hay incompatibilidad en el uso de esas herramientas para resolver las preguntas que le preocupan a ella dentro del marco más general de la psicología ambiental, por ejemplo, ¿sí? Entonces, mi recomendación va por ahí, ¿vale? Cata, y después Sebe Bandín, que ha levantado la mano. Avancen. Cata primero, porfis. No sé si me quiero adelantar en la clase, pero tengo una pregunta de ¿quién es la persona que te aprueba un trabajo de investigación, por ejemplo, si, no sé, queremos estudiar la ansiedad en diferentes poblaciones, digamos, digamos, cómo afecta la forma de vida de dos poblaciones diferentes en la ansiedad de las personas? Sasha, no entiendo exactamente qué querés decir con quién es la persona que te aprueba. ¿Qué quiere decir eso? Como, no sé, si yo, creo que ya me han dicho que no puede ser mi tesis esa, que yo no puedo, no siendo licenciada, ir a un campo de estudio y hacer un estudio así antropológico, etnográfico. Pero, ¿en qué momento se puede hacer eso y cómo se manejan, digamos, esos tipos de investigaciones que se hacen? Claro, se presentan y se tienen que aprobar, sería. A ver, en general, un proyecto de investigación se enmarca dentro digamos, tiene avales institucionales, ¿sí? O sea, alguien, bueno, en general debería tenerlo, ¿sí? ¿Se acuerdan de todo lo que habló el profe de las normas éticas? Porque en general la propuesta de investigación sí tiene que cumplir ciertos requisitos de resguardo, sobre todo del trabajo con participantes, ¿sí? Los etnográficos en general implican una inmersión importante del investigador o de la investigadora en la realidad que se trabaja, ¿sí? ¿Qué ocurre? Que a su vez, hacer una investigación, yo dije, implica recursos, porque, digo, no siempre se hace sin fondos, digamos, o son horas, o es trabajo, o es lo que fuere. En general, las actividades de investigación se hacen enmarcadas en instituciones académicas o en instituciones científicas o en organizaciones que deben pasar esos proyectos de investigación, si no son financiados, que los evalúa alguna entidad científica que financie, o del gobierno o internacional, pasan por algún tipo de evaluación en torno a la factibilidad del problema. Si no pasan por ninguna agencia, es decir, alguien que lo va a financiar, entonces ese proyecto no se evalúa, ¿sí? O había, recuerdo, no sé si todavía existe, la CECIT de la universidad, uno podía decir, bueno, yo no quiero que me lo financie, quiero que me lo evalúen, que me den el aval. Eso es una forma como de darle un paraguas de que ese proyecto fue supervisado por una agencia, más allá de que no se le dio un financiamiento y la persona dijo, a mí no me interesa el financiamiento, ¿sí? Hay como hay como una práctica en que los proyectos de investigación pasan por las agencias científicas o académicas, por una revisión. Ahora, vos me estás planteando, yo quiero hacer una investigación, no necesito que nadie me avale nada, voy y la hago. Bueno, en realidad lo que uno debería tener en cuenta, si yo quiero hacer una investigación, no quiero el aval de nadie, no quiero que nadie lo vea o lo evalúe, bueno, lo primero que debo hacer, y sobre todo si es un estudio etnográfico, es tener el aval de la comunidad con la que voy a trabajar. Fundamental, ¿sí? Porque digo, no hay estudio etnográfico posible si la comunidad con la que yo voy a trabajar, el grupo, no sé cuál será, digo, avala que eso se realice. Y ahí el contrato, por decirlo de algún modo, el contrato de trabajo, el plan de trabajo, ahí se co-construye muchas veces con la comunidad, el grupo, lo que fuera. Y eso es lo que le da el aval o legitima la tarea o la realización del trabajo en sí, ¿sí?
No quiero avanzar mucho en esta línea porque ya vamos a ver los estudios etnográficos y que tienen que ver con estudios más de corte cualitativo, ¿sí? Para que yo pueda avanzar con la clase de hoy. Catalina, no sé si tenés urgencia con esto, pero si no, digo, lo dejamos acá, así yo puedo avanzar con la clase y cuando veamos métodos cualitativos, estudios etnográficos, en todo caso le sacamos más el jugo a esta pregunta. ¿Puede ser? ¿Tengo más preguntas o intervenciones? Me había parecido que había algo más, pero no sé. Listo, sigo. Entonces, esta filmina, guárdensela, digamos, ¿vieron cuando uno repasa o estudia? Como un modo de simplificar o de sintetizar los pasos que los dos métodos más importantes tienen en torno a cuáles son los pasos de la investigación. Solo recuerden que el método cuantitativo va a ser lineal, es decir, empieza y termina en la teoría, y los métodos cualitativos son recursivos, es decir, van y vienen, eso quiere decir recursivos, van de los datos a la teoría de manera sistemática. Y los métodos mixtos van a complementar estos dos en distintos momentos. Y en esto algo que dijo el profe Godoy recién, tengan claro que no todos los objetos van a tener métodos mixtos. Hay objetos que requieren por la naturaleza de la pregunta ser cualitativos, hay objetos que requieren por la naturaleza de la pregunta ser cuantitativos, y hay objetos que requieren por la naturaleza de la pregunta y de lo que se quiere averiguar, alternativas de métodos mixtos. Tanto quali, cuanti como mixtos tienen un montón de métodos adentro, ¿sí? Es decir, distintos modos de abordar alguna de estos enfoques. ¿Se entendió así como para dejarlo presentado al tema y que podamos empezar a bucear adentro de ellos? Sí, Sasha, profe. me levantaste la mano. Sí, era solamente si tenía alguna razón de que algunos puntos en el gráfico están con negrita, como teoría, hipótesis, hechos y análisis. Porque son como las partes como importantes. ¿Por qué? Van a ver que ahora vamos a empezar a desandar el método. Primero vamos a empezar por el deductivo y después vamos a trabajar el inductivo. Y van a ver que lo primero, lo que ahí llama fase conceptual, es de la teoría, que está en negrita, llegar al planteamiento de hipótesis y objetivos. ¿Cómo llego al planteamiento de hipótesis y objetivos? Que es el problema de investigación a través de todos esos pasos previos, ¿sí? Una vez que tengo el objetivo y tengo las hipótesis, el otro hito importante en una investigación cuantitativa es ir a recolectar datos. Bueno, ¿cómo llego de ahí a recolectar datos? Y bueno, definiendo aspectos metodológicos de lo que va a ser esa toma de datos. Una vez que tengo los datos, el otro hito importante es procesar, analizar toda esa información que se llama análisis. Para poder llegar al análisis de los datos tengo que pasar todas esas estaciones. Y después de que hago el análisis de datos, el otro punto importante es contribuir, ahí dice, a la teoría. Ya vamos a ver que uno puede contribuir, que la teoría es contribuir al conocimiento científico. Uno puede contribuir a la teoría, puede resolver un problema, hay diferentes momentos, pero ese análisis se transforma en una producción o un producto que va a impactar sobre el conocimiento científico, sobre la creación de teoría, sobre la resolución de un problema que no tenía respuesta en un inicio. ¿Se entiende? Por eso esos son negritas. ¿Está? Gracias. ¿Estamos hasta acá? Sí, estamos hasta acá. Muy bien. Avanzamos entonces. ¿Cómo surge un problema de investigación? Bueno, tanto sea un estudio quali, un estudio cuanti o un estudio mixto, cómo surge una idea de investigación para todos, cualquiera sea el enfoque, es la misma. Lo primero que surge es una idea, ¿sí? La idea de investigación. Y es como un primer acercamiento a la realidad que uno tiene intenciones de investigar, ¿sí? ¿Cómo se genera una idea de investigación? Bueno, hay 1000 formas en que se puede generar una idea de investigación. Puedo estar viendo una película y ¡pum! Se me dispara una idea, ¿sí? Puedo estar leyendo un libro, puedo estar mirando un partido de fútbol y me surge una idea, ¿sí? Puedo estar en un recital y me surge una idea. Con esto quiero decirles
que no importa dónde me surge la idea o a través de qué me surge la idea. Es decir, no voy a decir que si estaba mirando un partido de fútbol y me surge una idea de investigación, esa idea es menos válida a que si me surge leyendo un libro. ¿Entienden lo que quiero decir? Es decir, la fuente que genera esa idea, esa primera conexión con la idea, no se valora la calidad de esa fuente. Pueden ser millones de cosas. Puedo estar caminando por la calle, me encuentro, tengo una interacción con alguien y esa interacción me despierta una inquietud, una idea en la cabeza. ¿Se entiende lo que es una idea? O sea, es una idea. Si la idea es buena o mala, bueno, ya empezaremos a ver cómo eso se reestructura y cómo eso va a terminar en un problema de investigación. Ahora, la idea no es un problema de investigación, es una idea. Y es como surgen en general los problemas de investigación. Estas primeras ideas son como bien vagas, ¿sí? Y de hecho requieren, no es un problema de investigación y requieren ser transformadas para que eso sea un problema de investigación. Cuando surge una idea, una práctica muy común para empezar a darle forma a esa idea es hablar sobre esa idea. Entonces uno ahí lo que hace es, bueno, no sé, me junté con amigos y le digo, che, mira, ¿sabes qué? Se me cruzó esto, o me pasó esto y me surgió esta inquietud. La verdad no sé por qué la gente hace esto. No sé si, nada. Entonces en esa conversación, esto es empezar a confrontar esa idea, con múltiples fuentes también, porque pueden ser grupos de amigos, pueden ser, si soy parte de un grupo académico, como ser compañeros en la universidad y compañeras en la universidad, hablarlo con los compañeros y compañeras en la universidad. Los que hacemos investigación hablamos con colegas, ¿sí? Che, mirá, pasa esto, encontré aquello, ¿sí? Entonces, uno empieza ya como a tener una idea un cachito más formalizada, ¿sí? En vez de ser tan ambigua, tan general, esa idea va tomando como un poquito de forma, ¿sí? Recuerden, hasta acá no tenemos un problema de investigación, solo tenemos ideas. E insisto, la idea es igual para que sea cuanti, quali o mixto. Hasta acá no hay enfoque ni hay perspectiva teórica, solo hay una idea. ¿Cómo formalizamos esa idea? Bueno, yo además de hablar con colegas, además de compartir esta idea, lo que hago posteriormente es empezar a leer sobre esto. Esto quiere decir familiarizarse con el campo de conocimiento de donde surge esa idea. Es decir, bueno, vamos a ver qué hay sobre el tema. Eso es muy importante porque empezar a revisar qué hay sobre el tema ayuda a que uno no investigue sobre un tema que ya se estudió con bastante profundidad. Por lo tanto, si algo ya se estudió con bastante profundidad, tal vez no valga la pena que se vuelva a hacer una investigación sobre ese tema. A veces nuestras ideas nos pueden parecer geniales, pero cuando nos ponemos a leer un poco, nos damos cuenta de que hay un montón de conocimiento producido en torno a eso. Entonces, bueno, la idea por ahí no era tan buena, hay que darle como una vuelta de rosca, ¿sí? Esa idea, hay que ponerla un cachito más en tensión. Entonces, leer nos ayuda a eso. María Eugenia. No, sí, quería agregar que también, por ejemplo, ir introduciéndonos también nos ayuda a, no sé, capaz estamos interesados en un tema que es muy general y ver que después de todo eso general que capaz nos gusta más, ir así formándonos y todo eso. Exactamente, ¿sí? O sea, leer es fundamental, es decir, bueno, me empiezo a meter en el campo. Segundo, bueno, los problemas, sobre todo cuando trabajamos en ciencias sociales y humanas, problemas que tiene la psicología, las tienen otras disciplinas, ¿sí? La tiene la sociología, lo puede tener la antropología, lo puede tener las ciencias de la comunicación, ¿sí? Entonces, lo que yo debo hacer en esa lectura, bueno, es empezar a seleccionar la perspectiva, es decir, desde dónde lo voy a leer, desde qué disciplina lo voy a leer. Entonces, seleccionar esa perspectiva principal también me orienta a ver qué marcos conceptuales o qué teorías han trabajado ese tema, ¿sí? Porque también, seleccionada una perspectiva, una disciplina, también sabemos que, por ejemplo, en psicología conviven muchos marcos teóricos para explicar a veces el mismo objeto de estudio. Entonces, esto ayuda
a ir como, bueno, afinando y estructurando un poco mejor esa idea. Y lo tercero, bueno, no solo ver la perspectiva disciplinaria, los abordajes teóricos que ha tenido, sino cómo se ha estudiado, es decir, qué enfoques metodológicos se han utilizado para abordar estos problemas. ¿Estamos? Poder hacer todo esto ayuda a que, por ejemplo, haya temas que ya fueron investigados, que están muy estructurados y formalizados, también a encontrar si hay temas que están investigados pero poco formalizados, temas poco investigados y poco formalizados, y temas que no están investigados, ¿sí? Entonces, eso ya nos da un panorama, bueno, de por dónde podemos encarar la estructuración de esa idea inicial. Acá empieza el factor motivacional, es decir, ¿qué criterios podemos tener para generar ideas? Bueno, nada, esto que dije yo al inicio, hay un factor motivacional que es importante, y esto no quiere decir que yo investigo lo que a mí me gusta, sino que tiene que haber el por qué, debe estar fundamentado por qué investigar algo, pero sí debe ser algo que intrigue, que aliente, que estimule al investigador a querer saber más sobre eso. Las ideas, vimos, bueno, cuando uno empieza a hacer una revisión y a revisar más sobre ese tema, puede encontrar que hay temas que ya han sido estudiados y que ya tienen cierto nivel de estructuración. Entonces uno podría decir, bueno, tal vez eso ya no requiera más investigaciones, o tal vez eso quiera decir que ya no requiere más investigaciones en la forma en que se venía investigando, sino que requiere darle un giro novedoso a la forma de abordar el problema. Entonces, uno lo que hace es no trabajar un tema nuevo, sino trabajarlo desde una perspectiva, un enfoque novedoso, ¿sí? Entonces, esto ayuda, digamos, a que esa idea pueda ir tomando cierta forma. Obvio, siempre que el tema siga teniendo relevancia, ¿sí? También pensar, cuando uno piensa en esa idea, bueno, si esa idea o el resultado, la respuesta que tendría esa idea, si uno hiciera esa investigación, si ese resultado o esa respuesta serviría para elaborar teorías o abogar por una teoría nueva o contribuir diferencialmente a alguna teoría existente, o si el resultado de esa investigación o las respuestas que yo obtuviera podría contribuir a resolver un problema social que es relevante y sobre el que no hay todavía respuestas de cómo resolverlo. Y obviamente que esto está implícito en casi toda investigación, si esos resultados o esas respuestas que obtendríamos con esa, si lleváramos adelante esa idea, es si eso permitiría tal vez generar nuevos interrogantes, nuevos cuestionamientos que posibilitarían la idea de poder seguir avanzando en la construcción de conocimiento o búsqueda de soluciones. Cuando estamos ante la posible paso de la idea a la construcción del problema, bueno, acá también hay una serie de interrogantes que les dejamos a los fines de someter esa idea que ya está cobrando como más fuerza a estos interrogantes que están en la filmina y que ayudan a pensar si tenemos en sí ya lo que sería o encaminaría a un problema de investigación o no. ¿Esto aporta aspectos novedosos o antes no estudiados? ¿Reformula problemas clásicos, pero de una perspectiva de género, que hoy por hoy es una perspectiva que se introduce en muchos de los objetos tradicionales de estudio de la psicología? Es decir, bueno, de esto se sabe mucho, pero no se ha trabajado nada en perspectiva de género, y es un problema de investigación que tiene solapado un problema de género porque no se lo estudió, no se lo controló, no se le dio ese enfoque, entonces invisibiliza algunas tendencias o algunas respuestas que no serían exactamente las mismas si uno incluye una perspectiva de género en el trabajo. Entonces pensar si eso no podría estar ocurriendo, si responde o se vincula con una demanda o una problemática social. Hoy hay millones de problemáticas sociales. Ustedes saben que yo trabajo en psicología política.
Por lo tanto, para nosotros todo lo que ocurre todo el tiempo son fenómenos de relevancia, como por ejemplo la polarización política, la polarización en redes sociales, la violencia política, la participación política. Digo, hoy, qué sé yo, los que trabajamos psicología política tenemos millones de temas que nos preocupan en lo cotidiano y en el día a día. ¿Sí? Profe, sí. Pregunta, ¿en qué momento entonces la idea se convierte en problema? O, bueno, esa básicamente es la pregunta. Bueno, esa es la pregunta del millón. Bien. Y ahora se las voy a pasar. ¿Cuándo se convierte? No lo sabemos. O sea, no les puedo decir, ¿saben que si un mes se dedican a esto, pum, tienen el problema? Todo depende, depende de muchos factores. Cuando yo pasé de la idea al problema. Depende de que hayan hecho todo esto, de que hayan leído, de que la hayan confrontado, de que se hayan podido preguntar, que hayan podido tensionar esa idea. A veces eso se da en una semana, a veces se da en un mes, o a veces se da en más tiempo. Todo depende. ¿No tiene porque, que por ver ejemplo, con si la la idea... formalización? Perdón, Candela. ¿No tiene que ver con la formalización de la pregunta? O sea, ponerlo en... Pero hasta acá no llegué a la pregunta. estructurada. Hasta acá, claro, ahí cuando ya tengo una pregunta tengo un problema. Todavía no llegué a la pregunta. Por ahora estoy haciendo esa revisión y tensionando esas ideas iniciales a los fines de saber si tengo una pregunta, ¿sí? Y cuándo, para poder terminar de responderle al compañero, ¿cuándo me doy cuenta cuándo la tengo? Y bueno, es que en general, por ejemplo, nosotros que nos dedicamos a la investigación como profesión, bueno, nosotros solemos llegar como más rápido porque ya venimos trabajando sobre los temas. Entonces ya tenemos todo este camino hecho y hace años que venimos haciendo este camino. Ahora, a nosotros nos pasa que cuando queremos abordar un objeto nuevo, bueno, obviamente que uno tiene más entrenamiento, pero hasta que logremos cerrar una idea, y a veces estamos 2 meses trabajando en una propuesta para poder cerrar un problema de investigación, ¿sí? Entonces, digo, ¿cuánto tiempo lleva? Y depende de la complejidad del tema, depende cuánto material haya producido en torno a eso, depende de cuán novedoso sea el tema, a veces no hay tanto, ¿sí? Entonces hay que buscar elementos desde distintas perspectivas, desde distintas metodologías, temas cercanos para poder abordar un objeto nuevo. Digo, depende, en esto no hay que desesperarse, ¿sí? En general hay una práctica común en los estudiantes que es rápido quieren una pregunta, entonces agarran una variable y la relacionan con género o la relacionan con, no sé, si cursa universidad privada o pública, tienen 2 variables, listo, ya está, ¿sí? Depende de la complejidad del objeto de estudio. Entonces, digo, muchas veces hay problemas que tienen 2 variables, pero hay problemas que tienen 10 variables, ¿sí? Entonces, dependerá de la complejidad y del tiempo y la inversión de tiempo y de trabajo y de la, digamos, y del estado en que ese tema haya sido abordado en la literatura, ¿sí? Entonces, pensar en la originalidad, pensar si requiere un nuevo enfoque, la relevancia que tiene, si contribuiría a incrementar el conocimiento o es más de lo mismo, y sobre todo si es factible ser realizado, ¿sí? Así que esta filmina también se la guardan como una filmina para ayudarlos a ustedes en la instancia práctica del proyecto para chequear si se cumplen estas condiciones o no. Profe, sí. También un poco de los intentos fallidos, ¿no? También... Muchos intentos son fallidos. Por eso a veces hay que armarla muchas veces y bueno. Sí. Empezar. Por eso digo, no desesperar. Es muy importante no desesperar. Y por eso yo insisto en esto de que tengan paciencia porque rápidamente quieren terminar. Entonces agarré estrés ante, no sé, COVID y género y nada, y nivel socioeconómico. Y me saco el problema de método de encima. Tengo un problema de investigación, tengo 3 variables y ya está. Bueno, sí, capaz que ya está para cumplir con un trabajo. Ahora, ¿es original? ¿Es relevante? ¿Hay información sobre esto? ¿Aporta cosas nuevas a lo que ya se sabe sobre ese fenómeno? ¿Se entiende lo que quiero decir? Es como que no desesperen, ¿sí? Esto lleva a veces, dije recién, nosotros somos personas entrenadas. Nosotros acabamos de terminar un proyecto doctoral, que son proyectos complejos, y estuvimos trabajando 3 meses para poder tener una propuesta de investigación, ¿sí?
3 meses donde laburamos 8 horas al día, ¿sí? Entonces, digo, si bien los problemas que pensamos para ustedes son mucho más sencillos, bueno, depende de cuánto puedan dedicarse a poder revisar literatura previa. Creo que ya en los prácticos han tenido cómo hacer búsquedas bibliográficas, ¿no? Sí, profe, lo trabajamos Sí. en el primer autoaprendizaje. Así es. Y también en las clases de los profes de prácticos, ¿sí? Y bueno, también ya lo habían trabajado en otras materias. Bueno, eso, que es contenido de la unidad 1, que no lo damos en teóricos porque se da en la guía de autoaprendizaje, lo dan los profes de prácticos, eso es necesario para esta parte. ¿Se entiende? O sea, ¿cuál es el objetivo de enseñarles a buscar bibliografía? Es para que uno focalice de la idea y que esa búsqueda pueda ayudarlos a ustedes a resolver la concreción de un problema, y afinar esa idea, estructurar esa idea y transformarla en un problema de investigación. ¿Estamos? Muy bien, criterios para plantear el problema de investigación cuantitativo. ¿Qué quiere decir plantear el problema? Afinar y estructurar formalmente la idea, ¿sí? Después de que yo pasé por todo esto, empiezo a estructurarla la idea. ¿Qué implica la estructura de una idea? Bueno, que debe cumplir con determinadas características. Implica formularla en términos concretos, explícitos y de manera que sea susceptible de ser investigada. El tiempo de pasar de la idea al planteo del problema depende de lo familiarizado y del tiempo que hayan dedicado a todo el proceso de búsqueda, de discusión, de poner en tensión y de los antecedentes que hayan recogido en torno a ese problema de investigación, en torno a esa idea de investigación que ahora será un problema de investigación. Criterios para plantear el problema de investigación. Bueno, debe expresar el estudio de una variable o la relación entre dos o más variables. Vamos a hacerle una pregunta a nuestra audiencia aquí. Ana Paula, levantaste la mano. Profe, buen día, perdón. ¿Después se van a subir estas filminas al aula virtual? Se sube la clase y se sube, si quieren, sí, las filminas también. Ah, bueno, gracias. Pregunta a la audiencia. Miren la primera consigna para ya plantear el problema, ¿sí? Ya no estamos en la idea, ahora estamos en el problema. Y se debe expresar el estudio de una variable o la relación entre dos o más variables. ¿Recuerdan qué es una variable? Lo vieron en estadística. También lo vieron en introducción, creo. Silencio. Total. Sí, profe. Un aspecto, una característica. Un atributo que varía. Muy bien. ¿Quién dice un atributo que varía? Muy bien. Eso es un atributo que varía, ¿sí? Por eso es variable. Esa es como la definición casi como de sentido común, ¿sí? Ya vamos en esta clase inclusive, si no llegamos hoy, en la que viene, para terminar de este tema, ya vamos a profundizar sobre variables. Pero no quiero que pierdan la noción de que es una variable porque estamos pensando en un problema de investigación, ¿sí? Entonces, un problema de investigación, estructurarlo, no solo que debe ser explícito, sino que debe plantear la relación, la presencia o la medición de una variable o la relación entre dos o más variables, ¿sí? El planteamiento debe implicar... En el chat dicen algo que varía en relación a lo que se quiere medir, lo opuesto a una constante, y Ivana habla de variables dependientes e independientes. Muy bien. Es verdad, es lo que se quiere medir, y acá vamos a ver, estamos en temas cuantitativos, ¿no? Entonces el concepto de medición es propio de las metodologías cuantitativas. El término variable definido en estos términos de un atributo que varía es perfecto para, digamos, cuando estamos hablando de dimensiones de estudios cuantitativos, que es lo que estamos viendo. Y también variable dependiente e independiente, ¿sí? Pero ese déjenmelo picando porque vienen un par de filminas posteriores. Acá lo que quería es que tomen ustedes o recuerden la idea de que es una variable, ¿sí? Y ya vamos a complejizar variable independiente, variable dependiente, variable interviniente, definición operacional y conceptual de variables, ¿sí? ¿Todo el mundo hasta acá viene bien o se perdió? ¿Bien? ¿Venimos bien? Perfecto. Ya vamos a profundizar sobre eso que Vicky ahí me menciona.
Bueno, el planteamiento de ese problema, ¿sí?, de investigación requiere de que sea factible de ser realizado, ¿sí? A mí me encantaría por ahí investigar un montón de cosas que no se pueden verificar en la realidad, ¿sí? Entonces, no solo tengo que tener variables, sino que esas variables deben poder ser comprobadas empíricamente, es decir, las puedo observar en la realidad y las puedo medir a partir de la observación o de la técnica que utilice para poder valorar la presencia de eso en la realidad. Muy bien, debe estar formulado claramente y sin ambigüedad, y como interrogante o en forma de pregunta, ¿sí? Sin ambigüedad, ¿por qué? Porque, bueno, estamos hablando acá de la posibilidad de concreción empírica, de la observación factible en la realidad, por lo tanto no puede haber sujeto, no puede estar sujeto a ambigüedad. ¿Cuál es el principal problema que en general encontramos cuando alguien no está entrenado en esto y quiere formular una pregunta de investigación, es decir, plantear un problema de investigación? Bueno, que no usan variables y usan conceptos. Por ejemplo, quiero estudiar si la agresividad de los chicos depende o se relaciona con el tipo de familia que tengan. ¿Sí? Quiero ver la relación entre la agresividad de los niños y en relación con el tipo de familia que tenga. ¿Eso es un problema de investigación para ustedes? Arriesguemos, no importa si se equivocan. Una idea. Me parece que es una idea. Para mí no, profe, porque debería especificar qué tipo de familia. Muy bien, Bianca. Hasta acá podría casi como camufladamente parecer un problema, pero no lo es, porque no tiene variables, ¿sí? Agresividad de los niños o los niñes, ¿sí? ¿Qué de la agresividad? ¿Comportamiento agresivo? ¿Cuál? Hay muchas dimensiones de agresividad. Agresividad es un concepto, ¿sí? No es una variable. ¿Cómo mido la variación de la agresividad? ¿Presencia, ausencia de qué? De comportamientos agresivos. Entonces la variable es capaz que sea comportamiento agresivo, ¿sí? Si quiero tomar esa, ¿sí? Pero agresividad no es una variable. Y familia, como bien Bianca dice, familia. ¿Qué es familia? ¿Familia es una variable? No, no lo es. Ahí Bianca dice, debería ser tipo de familia. Bueno, tipo de familia es un tipo de variable. Es una forma de operacionalizar esa variable y se transforma en variable. Familia es un concepto, ¿sí? Y de hecho, yo puedo leer literatura sobre qué define a una familia. Ahora, eso no es una variable. ¿Se entendió la diferencia, chicos, entre cuando tengo una pregunta de investigación y cuando tengo algo que es ambiguo? Yo recién dije que no debe tener ambigüedad, ¿sí? Se podría ser tipo de familia, podría ser estilo parental de la familia, ¿se entiende? O sea, puedo encontrar muchas formas o variables de medir la dimensión conceptual familia, pero debo ser preciso, ¿sí? O sea, profe, que, perdón, le interrumpí. ¿No? O sea que en realidad la pregunta como tal solamente le faltaba información para hacer realmente una pregunta de investigación. Le faltaba precisión en los términos, es decir, le faltaban variables. Había términos que eran conceptos, pero no eran variables. ¿Se entendió? Por ejemplo, si decís en familias argentinas. Tampoco, porque familia es un concepto que no varía. Dijimos que deben tener variables. Este es un error muy común, ¿sí? Por eso se los traigo como problema a evitar. O sea, ¿qué quiere decir que tiene que tener variable? Bueno, una variable. ¿Familia es variable? Dijimos, no lo es. Familia es un concepto, ¿sí? Y puedo encontrar cantidad de definiciones teóricas acerca de qué es familia y desde cantidad de perspectivas. Yo tengo que transformar ese concepto en variable para que sea un problema de investigación. ¿Se entendió? Ahí te plantean un ejemplo. Maximiliano dice en el chat, familias monoparentales, por ejemplo. No, ese no es un buen ejemplo, porque familias monoparentales reduzco la categoría de variación de tipo de familia, que es el ejemplo que daba Bianca, a una familia. Bianca decía, eso está mal porque familia no es, deberían ser tipos de familia. Exactamente. ¿Y cómo varía tipos de familia? Familias monoparentales, familias ensambladas, familias tipo, uniparentales. ¿Se entiende? El monoparental es la categoría de una variable.
Nubia te pide entonces que plantees cuál sería la pregunta correcta entonces. Muy bien, todavía no llegué a la pregunta correcta. Lo que quiero saber es si hasta acá se entendió. Cuando algo que parecía un problema no lo era, porque los términos no estaban definidos específicamente como variables. ¿Eso se entendió? Sí, profe. Lourdes, levantaste la mano. Ya vamos a la pregunta correcta, pero vamos a tratar de definir esto. Lourdes, tenías la mano levantada. Hola, profe. Sí, era para consultar. Delimitar bien la pregunta sería decir, por ejemplo, el lugar, dónde se encuentra, o sea, por ejemplo, decir en Córdoba, Argentina, vamos a estudiar el nivel de agresividad de los chicos, de las familias que viven en Córdoba, Argentina, o no. Eso también Sí, muy sería bien, como Lourdes. algo muy... Eso también va, pero no se comienza por ahí. El objeto de estudio no es el dónde, sino la relación entre los términos y las variables. ¿Sí? Bien. Eso es bien, específico. Y después viene dónde, que es parte del problema de investigación. Pero no se arranca por el dónde, sino por el problema. Claro, porque varía por más que estemos, por ejemplo, por más que se haga el mismo estudio el mismo año, varía mucho y pueden variar mucho los resultados de un lugar a otro. Así es. O de un barrio a otro, que no es Exactamente. mucha distancia. Claro, pero ahí la condición del dónde es, está subsumida al objeto. El objeto sería la pregunta correcta que me preguntaban. Déjenme hacer la pregunta correcta y después seguimos con las dudas, ¿sí? La pregunta correcta sería estudiar la relación entre el nivel de comportamiento agresivo infantil y el tipo de familia en niñas que concurren a escuelas públicas de la ciudad de Córdoba. ¿Se entendió? Profe, pero ahí usted dijo estudiar, no lo planteó como una pregunta. Perdón, lo planteé como un objetivo. Es verdad, disculpa, Saya. Sería así la pregunta. Ya les dije el objetivo y no la pregunta. ¿Habrá diferencias en el nivel de comportamiento agresivo en niñas y el tipo de familias? ¿Habrá diferencias entre los niveles de comportamiento agresivo de niñas y en relación al tipo de familia en chicos que concurren a escuelas públicas de la ciudad de Córdoba? ¿Sí? Lo que me quiero averiguar es si hay diferencias, ¿sí? Y ahí en ese caso, profe, niñez, por ejemplo, ¿también debería ser definido? Por ejemplo, ¿de qué edades estamos? Hasta ahí, en la primera pregunta, puedo que sí o puedo que no. Depende cuántos objetivos específicos tenga, ¿sí? Yo podría especificar en niñas de 8 a 11 años, o de 6 a 8, o de 6 a 11, sí, puedo especificarlo en la pregunta también. Cuanto más específica la pregunta, más específicos los términos, más clara es la pregunta de investigación. ¿Se entendió? Se acumulan las manos levantadas. María Eugenia. Una sola veo yo. María Eugenia veo. No, yo quería preguntar porque me parece que tengo mal el concepto. ¿Problema y pregunta no es lo mismo o no? ¿O sí? No, ojo, miren, es así. El problema de investigación tiene 3 componentes. La pregunta, los objetivos y las hipótesis. Esos 3 elementos son el problema de investigación. Recién vamos de la idea al primer elemento que nos ayuda a definir el problema, que es la pregunta. ¿Sí? Todavía no hablamos de objetivos y de hipótesis. ¿Se entendió? Sí, yo lo tenía como que era lo mismo. Perfecto. No, o sea, es parte de lo mismo, pero tiene 3 elementos. Problema de investigación es pregunta, objetivo e hipótesis. ¿Sí? ¿Estamos hasta la pregunta? ¿Pude cerrar la idea de por qué una pregunta es una pregunta de investigación y no cualquier otra pregunta? El pueblo te reclama la pregunta, o sea, si en algún momento la podés dejar escrita. A ver, la voy a escribir acá. La voy a escribir en el chat.
Tenés Profe, una pizarra también del Meet, aviso. No, eso no conozco, este es más fácil. las especificaciones de la población, por ejemplo, en la pregunta que diga adolescentes o adultos, la especificación de qué se entiende o de qué rango etario, ¿eso no va en la introducción? ¿Qué sería la introducción? Cuando se comienzan a definir las variables, diría yo, o sea, entendiendo cuando se empieza a especificar con qué grupo se va a trabajar, como para no dejar todo detallado en la pregunta, si bien tiene que ser específica, pero no poner en la pregunta todo, como rango etario, de qué lugar. Cuanto más específico sea, más fácil es comprender para un evaluador cuál es tu pregunta de investigación, ¿sí? Fíjate que en el ejercicio que hizo Silvina con ustedes, Sasha, todos los términos que son muy genéricos, todos fueron, entre comillas, bochados por SIL, porque no dicen nada. Es decir, hablar de familia sin especificar el tipo de familia, o en el caso que vos estás señalando, que es un caso que me toca de cerca, porque, por ejemplo, yo hago muchos estudios con adolescentes y adultos jóvenes, yo tengo que definir el rango etario, ¿sí? Porque cuando vos revisás la literatura vas a ver que no todos los adolescentes son los mismos, aunque por comodidad digamos que van en una franja, por ejemplo, de 12 a 18 años, ¿sí? Cuando vos revises la literatura vas a ver que hay características físicas, biológicas, cognitivas, bien diferenciadas en función de cómo vamos avanzando el año. Entonces, si vos estás particularmente interesada en un segmento de adolescentes y lo podés precisar en tu pregunta de investigación, yo recomendaría que lo hagas, ¿sí? Luego tenés otros beneficios asociados con eso. Por ejemplo, la Asociación de Psicología Americana que dicta las normas, las famosas normas APA, recuerdan, o si ya las han escuchado seguramente desde el primer año de la carrera en alguna materia, cuando uno redacta un artículo científico, un proyecto, una tesis de licenciatura, tiene que ser lo más explícito que se pueda, lo más claro que se pueda, y de hecho, empezando por el título dice las normas APA, tiene que ser autoexplicativo. Entonces yo leyendo el título y el resumen de un Astra, por ejemplo, debería tener toda la información necesaria para que yo pueda entender si el estudio me sirve a mí o no cuando estoy buscando antecedentes. Entonces, si vos en tu título me precisás que vas a estar trabajando con adolescentes cordobeses de 12 a 15 años, me estás dando una mano muy importante a mí para saber si entra dentro de mi campo de interés o no, ¿sí? ¿Ok? Entonces, cuanto más preciso sea, mejor, ¿ok? No se preocupen respecto de hacer coincidir la pregunta con lo que vos llamabas introducción. En la introducción de un proyecto, de una tesis, de un artículo, lo que uno hace es introducir justamente los antecedentes y variables que va a estar evaluando, y da más información, y le explica al lector, sea esto un evaluador o un par o lo que sea, por qué le interesan esas variables y cómo las va a considerar, desde qué marco teórico, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, ahí no tenés problemas, entre comillas, de redundancia entre lo que decís en la pregunta y que vas a volver a marcar, dependiendo del formato del trabajo, cuando escribas los objetivos o plantees tu hipótesis. Recuerden que hay muchos medios por los cuales nosotros nos podemos comunicar y no todos los medios tienen los mismos formatos. En una tesis, típicamente, ustedes sí tienen que plantear pregunta, problema, objetivos, hipótesis, etcétera, etcétera. En los artículos que ustedes ya están leyendo, muchas veces no van a encontrar eso totalmente explicitado, cual es un buen ejercicio para ustedes tratar de ver si lo identifican, si pueden reconstruir una hipótesis o una pregunta formal de investigación a partir de la lectura de un resumen, por ejemplo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya estás como para retomar? Sí, fui a buscar ahora. Tenés, no sé, aparte de Sasha, en el historial veo que Agustina, Florencia, Eve, Bandini y alguien más levantaron la mano también. Bueno, puse en el chat la pregunta, me había olvidado de los signos y alguien le puso los signos y lo escribió. ¿Se entendió? Y efectivamente preguntan cuál es la variable, comportamiento agresivo y tipo de familia, ¿sí? Bien, ¿tengo más preguntas? En el chat creo que no, pero hay manos levantadas había. No sé si ya lo resolvimos. María Eugenia Sagripanti sigue con la mano levantada. Eve Bandín también había levantado la mano y ya perdió el rastro.
Ivana dice, o sea que familia es una variable dependiendo cómo lo plantees. No, Ivana. Familia es un concepto. Variables vinculadas al concepto familia puede haber un montón, pero familia no es una variable, es un concepto. Yo de ese concepto, y podría usar una definición conceptual, puedo operacionalizar y transformar en variable que indique algún aspecto de la familia, muchas formas de operacionalizar y tener una variable vinculada a la familia. Pero familia no es una variable, es un concepto, ¿sí? Profe, entonces puede ser, por ejemplo, no sé, en el práctico con Mercedes nos habían dado, por ejemplo, clima familiar. Eso sí puede ser una variable de familia, ¿o no? Exactamente. Vinculada al concepto familia, ¿no? Claro, sí, sí. Más específicamente, si yo trabajo familia, voy a tener también una definición conceptual de qué es clima familiar, ¿sí? Y su operacionalización tiene que ver con encontrar elementos que me permitan a mí observar qué cosas del clima familiar son las que voy a hacer variar la variable clima, ¿sí? Estamos hasta acá. Vamos a seguir viendo muchos problemas de investigación. Sí, Agustina. En cuanto a la pregunta que usted nos escribió ahí en el chat, la profesora de los prácticos nos dijo que la pregunta tampoco se tiene que responder con sí o con no. Si la pregunta comienza con ¿existe relación entre? ¿No sería para responder con sí o con no? En realidad, eso depende de cómo se operacionalice la variable, porque ahí lo que vos vas a encontrar, para esto es necesario la estructuración del problema de investigación, la revisión de antecedentes, que es lo que va a dar cuenta del nivel de ese es un problema muy sencillo, ¿sí? Y lo que uno esperaría, de acuerdo a lo que la teoría indica, es que no solo contestar si existe o no existe, sino que como las variables varían, tipo de familia varía de manera cualitativa, o como ustedes llaman en estadística, categórica, es posible que haya tipos de familia que tienen relación y tipos de familia que no. Entonces no es sí o no, sino cuándo sí y cuándo no. ¿Sí? Bien, gracias. ¿Y en qué medida? Profe, entonces primero sería evaluar si hay correlación y después qué tipo de correlación hay. En general, cuando uno tiene dos variables, lo primero que hace es tener como una visión descriptiva de cómo se comportan las dos variables y después ver el nivel de relación. Cuando uno complejiza los problemas, porque ahí yo tengo otra dimensión subsumida que es la edad de los chicos. Entonces, no es solo sí o no, o sí, en qué tipo de relaciones familiares o si existen diferencias entre los tipos de familias, sino si hay diferencia en torno a la edad de los niños y niñas, ¿sí? En torno a esa relación. Con lo cual no es sí no, es sí no en función de qué tipo, en función de qué edades, y en función, no lo pusimos en el objetivo, pero podría ser el género, ¿sí? Entonces no es una respuesta por sí o por no. ¿Por qué? Porque las variables tienen variación y tienen categorías internas. De todos modos, insisto, eso es un problema súper sencillo, ¿sí? La complejidad de la pregunta va a estar dada en función del nivel de relevamiento de teoría y de antecedentes que ustedes hagan con la instancia de búsqueda de información. Ahí había quedado una pregunta antes de pasar a la otra filmina, de cómo sería una pregunta de una sola variable. Bueno, estamos por asistir en poquitos días, muy poquitos días, a algo que es una investigación universal, ¿sí? En Argentina, que ¿cuál es? Hablamos de esto en la clase pasada. El censo. Muy bien, bien. El censo. ¿Qué se pregunta el censo? La principal pregunta del censo. ¿Cuántas personas vivimos en la Argentina? Muy bien. Eso es una pregunta de una sola variable. ¿Se entiende? El censo mide muchas cosas más, ¿no? Pero digo, esa es una pregunta de una sola variable. ¿Cuántas personas viven en la República Argentina? Otra, que se pregunta el censo. ¿De qué género son las personas que viven en Argentina? ¿Se entiende lo que son preguntas de una sola variable? En general responde más a lo que llamamos nosotros estudios por encuesta o estudios descriptivos que ya vamos a ver más adelante. Ahora,
salvo el censo, es poco frecuente que tengamos objetivos o preguntas de investigación de una sola variable. Esto tiene que ver, ya vamos con el nivel de formalización del campo de estudio, del objeto por el cual nos estemos preguntando y demás. O de objetos muy complejos que tengan una pregunta de investigación compleja, entonces haya no solo una pregunta compleja, sino que haya después objetivos generales y varios objetivos específicos, y tal vez algún objetivo específico sea de una sola variable. María Eugenia, muertes, nacimientos, sí, cantidad de población. María Eugenia, si tengo, por ejemplo, la variable ansiedad rasgo, nivel de ansiedad rasgo sería la variable en la pregunta. Si en el trabajo tengo que definir y explicar desde qué teoría lo defino, ¿no? Ay, María Eugenia, no te alcanzo a entender. Si vos tenés esa variable, sí, es una variable, nivel de ansiedad rasgo, en el trabajo tengo que definir y explicar, por supuesto. Claro, a ver, siempre que yo tengo una variable, hay un concepto por detrás. Por eso dije, familia no es un concepto. Yo puedo encontrar millones de definiciones de familia. Ansiedad no es una variable, es un concepto. Y hay distintas perspectivas teóricas que abordan la ansiedad. Ahora, María Eugenia habla de nivel de ansiedad rasgo. Bueno, nivel de ansiedad, no nivel. Ansiedad rasgo tiene apoyatura en una perspectiva teórica. No es mi campo de estudio, pero tiene apoyatura en una perspectiva teórica. Entonces, yo no podía trabajar como fundamento del proyecto la ansiedad desde la perspectiva psicoanalítica, porque ansiedad rasgo no parte de esa teoría, parte de otra teoría sobre ansiedad, ¿sí? Entonces, debe haber correspondencia entre el marco. Yo dije que lo primero que cuando empezamos a navegar en la idea hay que buscar la perspectiva disciplinar, la perspectiva teórica, revisar enfoques. Todo eso debe ser correspondiente. Yo no puedo fundamentar teóricamente desde una perspectiva teórica y después tomar una variable que responda o se ancle en otra perspectiva teórica. ¿Se entendió? Claro, yo preguntaba por esto que decía el profe Godoy, de que, por ejemplo, en la pregunta capaz hay que tratar de especificar lo más que se puede, pero decía, después también hay que explicar ciertas variables, definirlas, ver desde qué teoría se... Pero si en tu pregunta vos hablas de ansiedad rasgo, para la gente con más experiencia, Silvina y yo, por ejemplo, automáticamente pensamos que ya adoptaste un posicionamiento teórico y la expectativa que yo tendría como lector evaluador es ir a la introducción que seguiría en ese escrito y encontrarme con descripciones de estudios hechos desde una determinada perspectiva teórica, ¿sí? Claro, por eso digo, hay que definirlo sí o sí para que... Sí, y después seguir con esa misma teoría. Claro, pero lo definís en el cuerpo del proyecto, del escrito, del trabajo, no en la pregunta, ¿sí? No, por eso, claro. Sí. Claro, acá estamos planteando, acá todavía no pasamos ni siquiera a escribir el proyecto. Acá estamos pensando, ya estamos definiendo los elementos del problema de investigación. Digo, el proyecto, ustedes van a ver que tiene ciertas entregas. También es algo que deben saber porque a veces genera frustración. A los fines pedagógicos de poder ayudarlos a llevar adelante la escritura de un proyecto, nosotros les hacemos elegir un tema, hacen una revisión, escriben una introducción y cierran con una pregunta. En general, cuando uno trabaja de esto, uno escribe un proyecto de investigación, lo primero que hace es tener totalmente cerrado el problema de investigación y las principales decisiones metodológicas. Y recién ahí se va a escribir el proyecto de investigación. Eso sería muy difícil de ponerlo en práctica trabajando con grupos tan grandes y numerosos donde hay que enseñarles a buscar bibliografía, a escribir de manera académica, ¿sí? Entonces, lo primero que hacemos hacer es como un paso que en general nosotros lo escribimos después de tener definido el problema. Entonces, lo que hacemos después de tener definido el problema es escribir la fundamentación, que es lo primero que ustedes van a hacer. Y en la fundamentación lo que hacemos es definir el enfoque conceptual o teórico, como ustedes le llaman, de ese problema de investigación. ¿Por qué digo es importante que sepan algo? Que obviamente cuando ustedes escriban lo que es la primera entrega del proyecto y escriban sobre ese problema de investigación, escriban la revisión de antecedentes que hicieron, escriban la pregunta, después viene cerrar el problema de investigación y algunos aspectos metodológicos. Entonces ahí los profes de práctico suelen hacer lo siguiente.
suelen empezar a encontrar inconsistencias que se dan por la naturaleza propia de que avanzaron más en una cosa, definieron más una cosa y quedó incoherente o inconsistente algunos elementos de esa fundamentación. Entonces, bueno, para eso tenés que revisar esto, pero mira, de lo que ya me entregaste y ya te aprobamos, hay que revisar de ese marco conceptual o de esa fundamentación, hay que volver a revisar algunas cosas y corregir algunas cosas. Esto a veces genera molestia, porque uno dice, pero yo ya lo hice eso, ¿para qué ahora corregirlo otra vez? Porque un proyecto de investigación es coherente de principio a fin. Si un proyecto de investigación guarda inconsistencias entre los distintos elementos del proyecto, es un proyecto que no es viable, no es factible de ser realizado. Pero, por la dinámica que tenemos de poder llevarlos y acompañarlos durante todo el año a elaborar un proyecto de investigación, hace que entre entrega y entrega haya veces que volver hacia atrás para corregir algunos aspectos de esa propuesta, ¿sí? Porque a medida que yo avanzo acá y me queda medio inconsistente alguna cosa de allá. ¿Se entendió? Eso es para evitar frustraciones y que después no digan, pero ¿qué les pasa a esta gente que todo el tiempo nos hace corregir la misma cosa? No, no es corregir la misma cosa, sino es ajustar, porque yo siempre digo, un proyecto de investigación es como una máquina de un reloj. Todo tiene que andar perfecto y ser coherente, si no, no marcha, ¿sí? O sea, en algún momento eso se vuelve no factible y no se puede ejecutar. Entonces, eso requiere de mucha precisión y mucha consistencia y coherencia entre los distintos elementos de un proyecto. Pero ahora todavía estamos en el problema, ¿sí? ¿Avanzamos? Gaspar. Sí, profe, una pregunta. A la hora de la consistencia, por ejemplo, a la hora de la escritura y el armado, la consistencia, bueno, me imagino que lo vamos a ver durante toda la materia, está dada bajo unas reglas generales, sean APA, internacionales, o también lo demarca el grupo de investigación que acepta la problemática. Porque, por ejemplo, una duda al hacer el proyecto de investigación mía, por ejemplo, era, ¿escribo lo que me interesa más para mí, para la persona que lo va a leer, digamos, o hay que como que ajustar y lo que uno escribe, digamos, más al equipo que lo acepta? No sé si se entiende más o menos mi pregunta. Sí, se entiende y no es ninguna de todas esas, Gaspar. Primero, claro. En cuanto a normas internacionales, las normas se vinculan con el modo de redacción, el modo de citar o de transferir las referencias sobre lo que uno revisa. A eso se deben las normas. También hay normas en torno a la estructura que debe tener un proyecto, ¿sí? Que debe tener una fundamentación, debe tener... De hecho, la pregunta, usted me va a decir, profe, se dedicó casi una hora al hablar de la idea y la pregunta de investigación, y cuando uno presenta un proyecto a financiamiento, no existe la pregunta, nunca se pone una pregunta. Pasamos directamente al objetivo, ¿sí? Y a las hipótesis. El tema es que la forma más sencilla de hacerles entender o comprender a ustedes que no tienen experiencia cómo hacer un objetivo de investigación es que primero se formulen una pregunta, ¿sí? Entonces, ustedes por eso digo, nos van a decir, profe, o sea, se dedicó casi una clase a la famosa idea pregunta y después no va a ningún lado. Bueno, en los proyectos ustedes va a ir, pero cuando uno presenta un proyecto profesional, van a ver que las normas no indican que tiene que haber una pregunta, no va a la pregunta, ¿sí? Van los objetivos y las hipótesis, ¿sí? Entonces, en cuanto a la coherencia, nada de las normas tiene que ver en sí con la coherencia. Las normas lo que establecen es cierta forma de escribir, cierta forma de hacer referencias y cierta estructura que debe tener una propuesta de investigación. Segundo, tampoco es correcto esto de que la coherencia se la da a quien lo va a leer. No, quien lo va a leer, efectivamente, sí, se cumplen todas estas normas, pero la coherencia está dada en que si yo me pregunté, si quiero averiguar la relación que existe entre los niveles de comportamiento agresivo y el tipo de familia en niñas de 8 a 11 años que asisten a escuelas públicas de la ciudad de Córdoba, el objetivo que sigue esa pregunta, no sea determinar si la agresividad de los niños de 8 a 11 años de escuelas públicas es por la falta de agua. ¿Se entiende lo que quiero decir? Ahí metí otra cosa que no tiene nada que ver con la pregunta que yo me había hecho. Eso no es consistente. O si agarro y en vez de poner tipo de familia, pongo familia. Error.
¿sí? Y esto es un error muy común, porque ustedes dicen, bueno, todo el tiempo se insiste en que uno debe tener un lenguaje rico, de que no debe repetir términos, de que debe ser florido o agradable de leer. Entonces evitan reiterar los términos de la pregunta en el objetivo. Y en realidad ese es un error gravísimo, porque los términos de la pregunta son variables, y en el objetivo también van variables. Y no solo que van variables, sino que van las mismas variables. Si yo cambio la variable por ponerlo más bonito, y que no suene igual, le pifié de acá a la China, y eso lo volvió inconsistente. Otra inconsistencia común es que aun cuando tengo coherencia entre objetivos, y lo mismo pasa con las hipótesis, no puedo cambiar las variables en las hipótesis, error muy común también. Agarran la hipótesis y le ponen otros términos, parecidos, pero no son los mismos. Error, se vuelve inconsistente porque los términos son variables, y si hay una variable en la pregunta debe ser la misma en el objetivo y debe ser la misma en las hipótesis. Por eso yo dije, problema de investigación es pregunta, objetivos e hipótesis. Todo eso es problema de investigación. Y todos deben tener los mismos términos. Ocurre que se enuncian de modo diferente. ¿Está? Todavía no llegamos a esa parte. Otro problema de la consistencia o inconsistencia tiene que ver que una vez que definí todo el problema de investigación, en la fundamentación arranco con otra teoría. Ahí hay inconsistencia. Otro error de inconsistencia tiene que ver con que me planteé un estudio de relación entre dos variables cuantitativas y propongo hacer entrevistas en profundidad como método de recolección de datos. Error, porque si estoy trabajando con un enfoque cuantitativo, no podría tomar una técnica de recolección de datos cualitativa, ¿sí? O si me planteo como enfoque de una pregunta que plantea un nivel analítico de relación entre variables, decir que estoy haciendo un experimento como tipo de estudio. Error. Eso no es un experimento, ¿sí? Los experimentos son cuantitativos, pero lo que yo estoy planteando no es un estudio experimental. ¿Se entiende? Esos son errores de inconsistencia. Y lo mismo pasa con el tratamiento de los datos. Bueno, dependiendo la pregunta de investigación, obviamente no puedo tener, si planteo relación entre dos variables, hacer un análisis de datos cualitativo, categórico con Atlas-T, porque eso responde, o teoría fundamental de los datos, porque eso responde a otro enfoque de análisis. Yo siempre digo que esta es la unidad más difícil, no solo porque es difícil plantear un problema de investigación, sino que cuando lo planteé y digo, ya está definida toda la metodología. No es que puedo ser innovador, está definida toda porque cada objetivo plantea un nivel analítico y un nivel metodológico. Entonces, cuando yo quiero cambiar el nivel analítico con la metodología y el enfoque metodológico, ahí volví totalmente inconsistente el proyecto de investigación. ¿Se entiende? Y por eso digo, hay estas idas y vueltas en el proceso de construir el proyecto. ¿Estamos hasta acá? Tengo a Ana Paula. ¿Se aclaró lo de la consistencia, Gaspar, o la coherencia? Bien. Ana Paula. Profe, ¿puede ser que cuando se formulan los objetivos, de alguna manera uno de esos objetivos redunda en la hipótesis? Digo, en el ejemplo que dio usted, ¿no? Si existe relación entre comportamiento agresivo, bla, 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 y esto y lo otro, cuando el objetivo, de alguna manera, uno de mis objetivos es averiguar si existe relación entre, entonces, redundo, digamos. Es que es así, por eso digo, la coherencia está dada en que son iguales. ¿Qué cambia? El modo de redactarlo. En vez de redactarlo en forma de pregunta, lo redactás en forma de averiguación. No es que si existe el objetivo, si no será indagar la relación entre. Ya la respuesta te dirá si existe relación entre distintos tipos de familia y los niveles de comportamiento agresivo. ¿Sí? Ok, gracias, profe. Es lo mismo. Y la hipótesis dirá, la hipótesis no la sacás vos de tu cabeza, la hipótesis ya vamos a ver, todavía ni llegamos a hipótesis, pero bueno, la hipótesis es como la respuesta a la pregunta, pero que surge no de tus datos, sino de la revisión de antecedentes previos. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que no todos los problemas de investigación tienen hipótesis. Todo depende de hasta dónde hayan avanzado los estudios
a los fines de poder tener evidencia empírica y resultados sobre problemáticas que son afines a tu objeto de estudio. ¿Sí? ¿Pero estamos hasta acá? Bien, sí. Vamos, sigamos. Sí, profe. Elementos a considerar en el planteo de un problema de investigación. Pregunta, ¿sí? Ya más o menos tenemos descifrado qué es. ¿Qué me quiero responder con el estudio? Es la pregunta, ¿sí? Es necesario plantear a través de una o varias preguntas porque hay problemas muy complejos. O sea, a veces no requiere una pregunta, a veces requiere múltiples preguntas. ¿Qué se va a estudiar? Es necesario tomar como referencia para el planteo los límites temporales o espaciales del estudio y el perfil de las unidades de observación. Esto refiere a quiénes y en dónde, ¿sí? Niñas, niños, de 8 a 11, que concurren a escuelas públicas de la ciudad de Córdoba. Eso tiene que ver con los límites temporales, espaciales y el perfil de las unidades de observación. Unidades de observación son los participantes del estudio, ¿sí? Estamos hablando de estudios cuantitativos, ¿sí? ¿Qué son los objetivos de investigación? ¿Qué se pretende con la investigación? Se debe expresar con claridad y son la guía del estudio que debe tenerse presente durante todo el desarrollo de la investigación. Es decir, ¿qué voy a hacer? Como recién decía Ana, el objetivo en el caso de la pregunta que planteamos sería estudiar la relación entre niveles de comportamiento agresivo y tipos de familia en niñas de 8 a 11 años de edad que concurren a escuelas públicas de la ciudad de Córdoba. Es la misma pregunta que no está formulada en términos de interrogación, sino está formulada en el sentido de qué voy a hacer con el estudio. ¿Se entendió? Y el tercer elemento tiene que ver con la justificación del estudio, es decir, ¿por qué lo voy a hacer? ¿Por qué voy a hacer eso? Y bueno, porque hay niveles de violencia escolar muy altos, porque han crecido las violencias no físicas, sino vinculadas al acoso, al abuso. Entonces, bueno, como en las escuelas se da todo el tiempo y hay muchos niveles de violencia, bueno, justificaré por qué es necesario estudiarlo. ¿De dónde saco yo los elementos para justificar la importancia de un estudio? Con lo que saben hasta acá. ¿De dónde saco yo esa información? Me siento y escribo lo que a mí me parece que es importante. De la búsqueda bibliográfica. Muy bien. Central, gente, central hacer una buena revisión de la literatura, ¿sí? Eso ayuda no solo a plantear el problema de investigación, leyendo, sí. Yo les digo, con el perdón de la expresión, horas traste, es decir, estar sentado horas y horas leyendo y revisando material, ¿sí? No hay otra. No digo, la idea sí es esa cosa así como que te invade la curiosidad por algo. Lo demás es todo trabajo de lectura y de revisión que va a ayudar no solo a la formulación del problema, sino después a tener los elementos para justificar la utilidad de ese problema. Esto es importante porque la investigación, yo insisto, es costosa y cuando uno debe postular para financiamiento, o sea, uno debe la mayor parte del tiempo conseguir recursos para poder realizar estudios, entonces uno debe poder justificar la importancia del estudio. Entonces a las agencias financiadoras no solo ven los aspectos metodológicos de la propuesta, sino que la justificación es sumamente relevante, ¿sí? Porque acá se va a decir cuánto va a avanzar el conocimiento si yo hago esto, qué problemas se van a resolver si yo hago esto, ¿se entiende? Entonces, esto surge de poder hacer una muy buena revisión que a mí me permita poder dar cuenta de estos elementos, ¿sí? ¿Estamos? Creo que no hay preguntas. Bueno, nada, acá tienen algunos elementos que sintetizan todo lo vinculado a la pregunta de investigación. Es decir, bueno, una pregunta de investigación es de investigación si no se conoce la respuesta, que pueda responderse con evidencia empírica, porque estamos hablando de estudios cuantitativos, que implique usar medios éticos, esto que habló el profe en la clase pasada, que sean claras y que el conocimiento que se obtenga sea sustantivo, es decir, en base a lo que vimos recién de justificación, ese conocimiento contribuya a algo, ¿sí? O a la construcción del propio conocimiento o a la
generación de soluciones posibles. El objetivo de investigación, que lo vimos recién, ¿qué contiene un objetivo de investigación de forma explícita o implícita? Noción de caso o caso que nos interesa observar, una noción de la variable o variables que queremos observar de esos casos, una noción de lo que queremos hacer con esas observaciones, es decir, comparar, estudiar relación, ver diferencias, ¿sí? Encontrar efectos, una noción del contexto en el cual queremos hacer esas observaciones. Ahí tienen un ejemplo de objetivo, conocer los impactos afectivos y cognitivos de las medidas de ASPO y DISPO en el marco de la pandemia por COVID en la ciudad de Córdoba. Acá tienen otro ejemplo, este es un estudio que estamos haciendo. Dice, analizar los efectos inmediatos de una simulación digital de la experiencia de vivir como una persona pobre sobre las emociones y prejuicios hacia personas pobres, actitud empática y atribuciones causales de la pobreza en jóvenes participantes, tanto que participan de la experiencia simulada, tanto en el rol de observador como de jugador, y con y sin grupo de discusión. Verán que este es un objetivo mucho más complejo, hay muchas variables y hay muchos roles asignados diferencialmente a quienes trabajan, ¿sí? Acá la idea es que, en general, uno construye nociones acerca de la pobreza, esas nociones que nosotros construimos en torno a las personas pobres nos orientan en nuestro comportamiento social hacia esas personas, y también nos orientan a determinados apoyos o no a políticas orientadas a resolver o asistir a las personas pobres. Entonces, queremos hacer un videojuego donde se simula el vivir un mes como una persona pobre. Sabemos por la teoría, que la teoría dice que esas nociones que nosotros construimos, esas cogniciones sociales que nosotros construimos en torno a diferentes objetos, la forma más fácil de cambiar esas cogniciones es a través de la experiencia directa. Entonces, en base a esa hipótesis que surge de la teoría, la idea es poder medir cuáles son esas cogniciones que la gente tiene, los jóvenes tienen, es crear un videojuego donde se simula, uno simula como jugador el ser una persona pobre y tiene que vivir durante un mes bajo las condiciones, el videojuego simula situaciones reales de la vida de las personas pobres, y después de jugar, se evalúa si esas cogniciones se modifican. Tanto si soy el jugador, como hay situaciones simuladas donde además de un jugador hay un observador, alguien que está mirando a otro jugar. Y después hay sesiones donde los jugadores tienen grupos de discusión, otros no tienen grupos de discusión, y se ve dónde hay más efectos sobre el cambio en las cogniciones en torno a la pobreza, ¿sí? Esto es un estudio como mucho más complejo, es un estudio de corte experimental, es cuantitativo, pero verán que hay un montonazo de variables, ¿sí? ¿Se entendió? Preguntas no hay. Vamos, seguimos. ¿Cómo valorar la importancia? Que era el otro elemento que habíamos rescatado del problema de investigación. Bueno, ustedes dijeron hay que revisar. Muy bien. Hay que valorar, hay que revisar literatura. También hay que ver qué tan conveniente es que se haga esa investigación, la relevancia social que tiene, cuán trascendente es para la sociedad, quiénes se van a beneficiar con los resultados de esa investigación, qué implicancias prácticas puede tener los resultados de esa investigación, si va a ayudar a resolver un problema, qué valor teórico tiene, si la investigación va a aportar a complementar o a revisar una teoría o a generar una teoría nueva, o si habrá algún aporte de tipo metodológico, como puede ser la elaboración de un instrumento, la forma de medir algo. ¿Todos ustedes cursaron técnicas psicométricas? Sí, profe. Bien. Sí. Nosotros en esta materia, y lo vamos a ver en la próxima clase, hay un tipo de estudio que no incluimos, que son los estudios instrumentales. Pero ustedes sí los vieron, no lo incluimos porque los ven en técnicas psicométricas. Muchas veces, en cuanto a la utilidad metodológica, uno puede construir un instrumento de medición de una prueba, uno puede generar una metodología para mejorar las capacidades de memoria a corto plazo de una persona,
O sea, son contribuciones de tipo metodológico, ¿sí? Que de algún modo son también tan útiles como otros tipos de estudios cuando no existen en nuestro medio formas de medir, de intervenir en la realidad por las falencias que tenemos en torno a el nivel de desarrollo que tiene nuestra disciplina. Además de todos esos aspectos, se debe valorar la viabilidad del estudio. ¿Por qué? Y esto no es menor y ojalá el tiempo nos dé para que ustedes en el proyecto lleguen a hacer este ejercicio. Que es, bueno, muy bien, ya está, lo escribí hermoso, divino. ¿Cuánto cuesta llevar esto adelante? ¿Cuánto cuesta no solo en la cantidad de recursos humanos que se necesitan, la cantidad de tiempo de esos recursos humanos, los materiales para llevarla adelante y los recursos financieros? Si yo planteo hacer un estudio para relevar datos en una escuela, eso tendrá un costo, y si planteo diseñar un videojuego, tener estudios, hacer estudios con grupos experimentales para probar los efectos que ese video, bueno, pensemos que eso tiene como otros requerimientos económicos. Si yo estoy pensando en el censo, bueno, eso tiene otros requerimientos económicos y de recursos, ¿sí? Entonces, cada tipo de estudio tiene un requerimiento que es necesario que yo sepa de antemano qué implica. Obviamente ustedes no van a llevar adelante su proyecto de investigación, pero es necesario que puedan pensar en esto, porque muchas veces el proyecto queda bárbaro, el problema es fenómeno, pero es inviable en términos de recursos, ¿sí? No en términos de la posibilidad o la factibilidad de llevarlo adelante, sino de que no hay recursos económicos para hacerlo. En nuestro país eso no es menor, porque en nuestro país en general los recursos disponibles para hacer ciencia son muy escasos, pero muy escasos. Entonces, digamos, hay que hacer rendir esos recursos a los fines de poder llevar adelante algunas líneas de trabajo, ¿sí? Bien. La perspectiva teórica. Dijimos que luego de plantear el problema de investigación y ver la relevancia que el mismo tiene, la viabilidad, se debe fundamentar teóricamente ese estudio. Entonces, elaborar el marco teórico implica analizar y exponer toda la teoría desde la cual se va a enmarcar ese objeto de investigación y los antecedentes que son válidos para enmarcar esa investigación. Acá definimos qué es teoría de qué es evidencia empírica, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces cuando hablamos de ansiedad-rasgo ya estamos, por eso Juan dijo, cuando uno definió la variable, ya definió el marco conceptual del cual va a partir. Entonces ya existe, digamos, una posición tomada y eso se debe reflejar en el marco teórico de la propuesta de investigación. Pero además de reflejar el marco teórico, uno debe reflejar en una fundamentación de un estudio la evidencia empírica que existe en torno hasta dónde se llegó a investigar ese fenómeno que uno está estudiando. Entonces, no es solo marco teórico, sino también hay que volcar en ese estudio todo lo que se sabe después de haber hecho esa revisión de literatura sobre hasta dónde avanzó, ¿no?, el campo de conocimiento. ¿Por qué? Eso es importante que el marco teórico y los antecedentes estén planteados, porque cuando yo tenga que plantear las hipótesis en ese proyecto, me voy a tener que apoyar en ese marco teórico y en esa evidencia empírica previa, ¿sí? Entonces, muy importante que esa revisión que ustedes hacen no solo ayuda a formular el problema de investigación y a estructurarlo, sino que es útil para la generación del marco teórico y de la evidencia empírica que va a sustentar a la propuesta de investigación. ¿A qué ayuda esta revisión? A prevenir errores que cometieron otros estudios. ¿Ya hicieron revisiones? ¿Leyeron artículos sobre algún tema de interés? No, pero... Bueno, cuando lean, no. Bueno, cuando lean algún artículo, la evidencia, la teoría en general está en los libros de texto. En nuestra facultad, la mayor parte de las materias le enseñan a ustedes con libros de texto, ¿sí? En método, no creo que en otras también ven, pero en método se vuelve central, les hacemos buscar muchos artículos de revistas, ¿sí? De revistas periódicas donde se comunican resultados de investigación.
ahí es donde se encuentra la evidencia empírica. Ese es muy importante porque revisar hasta dónde avanzó un campo de conocimiento no solo ayuda a ver hasta dónde llegaron, sino que cuando ven la estructura del paper, el paper empieza con una fundamentación, dice cuáles son sus objetivos, plantea el método, o sea, hasta ahí es medio parecido a un proyecto, solo que ahí ya está contando los resultados, muestra los resultados y en las conclusiones, casi todos los papers, no solo concluyen sobre lo que encontraron, sino sobre cuáles son todas las limitaciones que ese estudio tuvo. Esto es a los fines de poder advertirle a quien esté trabajando en esa línea que no cometa errores que ellos ya encontraron que pueden distorsionar los resultados. Entonces, poder hacer buenas revisiones de evidencia empírica ayuda a prevenir a que yo, si voy a iniciar un estudio nuevo, no cometa errores que otros encontraron, ¿sí? Porque van a ver que la conclusión es el aporte principal del estudio, pero después empieza, bueno, no hicimos esto y en futuros estudios se debería controlar esto a los fines de ver si efectivamente el resultado obedece a esto o si en realidad requeriría algún ajuste por el no control de esta variable, ¿sí? También advierte sobre nuevos interrogantes, es decir, cosas que respondieron con los resultados del estudio, pero cosas que no pudieron responder y que todavía están vacantes en el campo de la ciencia. Esas preguntas son futuros problemas de investigación. Entonces, hacer una buena revisión y leer bien un paper hasta el final advierte sobre estos elementos que orientan la investigación de futuras investigaciones. Dice, guía al investigador para que se centre en ese problema y evite desviarse. Eso es importante porque digo, como uno acá tiene que leer mucho, bueno, más la motivación que está asociada a esa idea que generó esa inquietud inicial, bueno, hace que uno quiera leerse todo en el mundo y uno no puede leer todo. Entonces, cuando uno va encontrando por dónde quiere ir con su problema de investigación, ayuda a que uno siga en esa línea y no se desbande leyendo montones de cosas que por ahí digamos, nos llevarían a abrir nuevas preguntas, pero no a llevarnos a estructurar nuestra pregunta. Inspira nuevas líneas, por esto que yo les decía, porque en cada artículo los investigadores concluyen sobre qué cosas no se están respondiendo o todavía no llegaron a unos resultados concluyentes y deberían o requerirían más estudios. Entonces eso abre líneas futuras y obviamente da un estado del arte en el que se encuentra la línea de investigación o el problema estudiado. Principales fuentes de información. Bueno, las fuentes primarias, que son las que, digamos, son las que uno va de una a ir a buscar, ¿sí? Y son las que si ejercitaron esto, ustedes fueron a buscar, que son los libros, las publicaciones periódicas, bueno, también pueden ser ponencias en congresos, si están publicadas en actas de congreso, algunas entrevistas a profesionales expertos que también pueden estar disponibles para ser revisadas, ¿sí? Pero en general lo más importante que un investigador consume en esta instancia es el acceso a los artículos científicos, ¿sí? Y también puede consumir información de fuentes secundarias, que son compilaciones de resúmenes o listados de referencias primarias sobre un campo de conocimiento, ¿sí? Hoy, acá no. Esto lo deben haber visto en la clase que han tenido o en la guía de autoaprendizaje sobre búsqueda de bibliografía. ¿Reconocen algo de esto? ¿Qué hay ahí? Sí, profe. Tiene la biblioteca para buscar. El cielo. Toda la Sí, información que profe. necesitamos. Son las bases de datos a donde uno accede, muy bien, buscadores, claro, son las bases de datos donde se encuentran las revistas y esta información de fuentes primarias y secundarias, ¿sí? Son como, imagínense que son como grandes bibliotecas, pero que compilan digitalmente y virtualmente las revistas.
De hecho, el otro día le decía al profesor Godoy que yo creo que nadie más ya va a las bibliotecas, ¿sí? ¿Alguien fue a la biblioteca de la Facultad de Psicología? Miriam me levanta la mano. Sí, profe. Miriam, La biblioteca me gusta mucho. Es lindo para estudiar. Yo fui antes de la pandemia. Mirá, muchos fueron. Muy bien, muy bien. Porque en general, claro, la disponibilidad que tenemos de materiales de lectura y de revisiones a través de las bibliotecas virtuales es tan impresionante, que bueno, uno ya no va tanto a la biblioteca, salvo los que conservan el gusto por ir a leer ahí un libro o a buscar un texto, ¿sí? Y porque obviamente la biblioteca y la hemeroteca nuestra, que es el archivo de revistas, no está ni ahí tiene el volumen de cosas que uno puede encontrar disponibles en las bibliotecas virtuales. Por eso tenemos la biblioteca electrónica del Ministerio de Ciencia y Tecnología, eso lo financia el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, que es esta gran biblioteca virtual, donde a su vez ahí adentro hay grandes bases de datos donde uno hace estas búsquedas, y después tienen, bueno, otros catálogos como los que ustedes pueden estar viendo acá. Profe Godoy, usted que es experto en esto, ¿quiere decir algo? Que usen todas las bases lo más que se pueda, particularmente aquellas que están en la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología, porque el gobierno argentino, como tiene muy pocos recursos y todas estas bases se pagan a terceros en dólares, lo que hace muchas veces para decidir continuar con un servicio o descontinuarlo es contar las estadísticas de uso de las bases. Entonces, si más psicólogos y psicólogas usamos las revistas y las bases de datos de psicología, le estamos transmitiendo a las autoridades de la biblioteca electrónica que esos recursos son necesarios, no solamente para las carreras de psicología de Córdoba, sino también para otras carreras de otras universidades. Así que usen lo más que puedan la biblioteca electrónica y todos los recursos que están agregados allí, y si se les ocurre que hay un recurso que no está, recuerden que la biblioteca electrónica tiene un formulario para que uno recomiende. No quiere decir que lo vayan a comprar, pero si nos juntamos los 235 que estamos acá adentro y decimos que queremos una revista en particular, ese número es un número importante para quienes están en la biblioteca, ¿sí? Y para los que tengan la fortuna de ir a la biblioteca física nuestra, hablen con los bibliotecarios y las bibliotecarias, ¿sí? Ellos están allí y se entrenaron durante toda su carrera para asistirnos a nosotros en nuestras labores de investigación, ¿sí? Entonces, interactúen con ellos, son personas muy, muy agradables, siempre dispuestas a darnos una mano. Regístrense, si no lo han hecho todavía, regístrense en la biblioteca para poder tener un uso completo de todos los servicios de la biblioteca. Hay préstamos interbibliotecarios, hay un montón de cosas que la gente puede hacer. Hay bases de datos digitales que no están ahí mencionadas en la filmina y que a veces las bibliotecarias tienen un acceso particular porque tienen un servicio que está bajo su órbita. Así que nada, hagan un uso intensivo y extensivo de estos recursos, por favor. Bueno, vamos a dejar acá para no pasar al otro tema. Me encantaría que todas las dudas que surjan, porque insisto, este es un tema muy importante a los fines de ayudarlos a pensar problemas de investigación. Si ustedes ya avanzaron con esto en los prácticos, pongan en juego todas estas preguntitas que yo les fui largando para ver cómo están con sus planteos de problema y cuándo tienen un problema porque hay variables y cuándo no, y lo traen la clase que viene, ¿sí? En la clase que viene vamos a seguir desarrollando los textos de Sampieri sobre construcción del objeto de estudio, ¿sí? Profe. Jorge. Sí, a ver. Jorge y Catalina. Sí, quería saber respecto de la biblioteca de la facultad, ¿qué grado de actualización tiene? O sea, ¿está bastante al día con las nuevas publicaciones? ¿Cómo está? En libros, bastante al día, porque la biblioteca tiene fondos que todos los años tiene que ejecutar, y en el caso de la nuestra, que es compartida con Filo, lo que hacen es enviar un listado a todas las secretarías académicas, que después las secretarías académicas distribuyen entre las asignaturas y los programas. Te doy un ejemplo concreto. La semana pasada a mí me llegó la ficha de Excel para que
en mi función de director alterno del doctorado, recomiende desde el doctorado la compra de libros para el doctorado, ¿sí? Y así han hecho con los directores y directoras de las maestrías y especializaciones que tiene la Facu, y seguramente Silvina debe haber recibido en su momento un mail de Secretaría Académica pidiéndole que recomiende la compra de algún libro. En revistas no tanto, porque la suscripción a las revistas es muy cara y por eso se hizo cargo del Gobierno Nacional. Entonces, recién lo que les decía en relación a los servicios de la biblioteca electrónica es usen los servicios de la biblioteca electrónica porque la biblioteca cuenta cuántos usuarias están usando una revista para definir si la sigue suscribiendo o no. La biblioteca electrónica, me refiero, ¿no? Del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. Para nuestra disciplina, por suerte, hay muchísimo. Así que úsenla. O sea, hay muchas revistas que están en formato digital que mientras ustedes se conecten desde algún nodo público, cualquiera de las redes que hay en la ciudad universitaria, les va a permitir el acceso al documento completo, así que úsenlo. No me voy a extender mucho más con esto porque seguramente lo han visto en los prácticos, pero si no, como dijo Silvina, usen los foros y hagan alguna pregunta puntual por ese tema, ¿vale? Profe, ¿cómo se llama? Profe. La biblioteca que decía, perdón. Esperen, quiero reforzar una cosa que dijo el profe Godoy y que es una pregunta que está dando vuelta acá. La Biblioteca Virtual de Ciencia y Técnica, que es la que dijo el profe y financia el Gobierno Nacional, ustedes no pueden acceder desde sus casas, tienen que acceder desde cualquier computadora de la ciudad universitaria, ¿sí? Porque quien está adherido a esa biblioteca es la universidad. Entonces, pueden ir a la biblioteca, también pueden ir al Zoom de la Facu, que ahora hay computadoras, ¿sí? O pueden ir a cualquier otra computadora de ahí. En cambio, por ejemplo, Redalit o Cielo, ustedes pueden ingresar desde cualquier lugar a esas bibliotecas regionales, a esas bases de datos regionales. A la biblioteca virtual de la CECIT solo se accede desde una computadora de alguna facultad o de algún lugar de la universidad, ¿sí? ¿Alguien más quería preguntar algo? Yo, profe, con respecto a la base, a las fuentes de información, ¿puede considerarse una fuente de información la observación misma en el campo de estudio? En realidad, esa es una fuente de información no primaria, pero no referida a la búsqueda de bibliografía. Ahora estamos hablando de lo que es marco teórico, ¿sí? Obviamente, cuando vos me estás planteando, yo creo que todas tus preguntas van orientadas al estudio etnográfico, ¿no, Catalina? Sí. Entonces, o sea, se hace, pero no en este momento de fuentes de info. No, acá stop. O sea, sí se hace y se hace para los etnográficos. Acordate que acá lo que vimos un inicio general y después yo me aboqué al planteo de problema de investigación cuantitativo, ¿sí? Esto es cuantitativo. Todavía no arrancamos con los cualitativos. En los cualitativos tiene esta particularidad que vos traes, porque no partimos necesariamente de la revisión teórica. En los cualitativos partimos de la observación de la realidad. Y ahí nos vamos a la teoría. Y de la teoría volvemos a es diferente, ¿sí? Entonces, no te confundas en eso. Hasta acá, gente, lo que vimos, avanzamos, es sobre plantear un problema de investigación cuantitativo. Cuando pasemos al cualitativo vamos a ver que hay unas cosas parecidas, pero justo esto que vos traes es diferente. Así que no lo confundas, Catalina, por ahora. ¿Puede ser? ¿Estamos, gente? Bien, son las 12. Cortamos acá y nos vemos el jueves que viene. Profe, ¿puedo decir algo antes de que termine? Es cortito nomás. Sí, Camila. Que hay una de las chicas o un chico, no vi bien quién era, que desde mi cuenta UNC a la biblioteca virtual, o sea, electrónica, se puede entrar. El otro día en el práctico vimos y funcionó. Ah, muy bien. Me pareció relevante por si alguien había perdido en el chat, que creo que habíamos visto en el práctico que desde mi UNC se podía entrar. Ah, genial, eso lo deben haber preparado en pandemia. Aprovechen porque en realidad esa es una medida transitoria que se estableció durante la pandemia, ¿sí? O sea, que si eso todavía no ha sido desactivado, aprovechenlo, porque les evita tener que estar dentro de la rectoría de la ciudad universitaria o de cualquier otra entidad pública que esté conectado a la red de la biblioteca electrónica. Pero es una medida transitoria, ¿sí? Nada, deben para adelante entonces, desde sus casas. Claro, aprovechenlo. Muy buen dato, muchas gracias. Sí. La clase que viene es virtual, ¿no? No habían aclarado eso al principio. Como dijimos siempre, las clases van a seguir siendo virtuales para que todo el mundo pueda acceder a la clase.
Esto es presencialidad remota, gente. ¿Sí? Y esto fue a pedido de estudiantes, ¿sí? De que en realidad valoraron que el recurso de tener los teóricos grabados, para quienes no pueden asistir al teórico, era importante para enfrentar los exámenes, los parciales, estudiar y demás. Así que, por este año, más allá de que hay cosas que regresan a la presencialidad, los teóricos no. Los prácticos, como ya dijimos, para promocionales sí son presenciales, hay un cronograma que cada comisión de prácticos ya comunicó. ¿Sí? Bueno, nada, nos vemos el jueves que viene. Que la pasen lindo y disfruten el día. Gracias, profesor. Chao, profe, gracias. Gracias. Los que trabajan, Chao, profe, gente, muchas pasen bien gracias. el domingo. Gracias. Sí, podés detener el streaming y parar la grabación de cuando quieras.